sucede en el último día? Tras el último minuto de vida, ¿puedo hacer algo al respecto? Vamos al grano, y al final, ¿cuántos logran salvarse? Tratemos de ver las cosas como son, no como queremos que sean. Pues vivimos, y morimos, dentro de la naturaleza. Los hechos del mundo me dicen cómo es la realidad. Y nos enseña algo sobre la salvación. Nos da una idea muy clara sobre cómo responder a la pregunta: ¿cuántos logran salvarse? En la naturaleza ocurre la ley de los grandes números. Esta nos dice que tanto de una población muere, y que tanto sobrevive. Y esta ley nos muestra lo que siempre sucede, que los individuos que se salvan de la total aniquilación es un número minúsculo, mientras que los que fallecen constituyen una aplastante mayoría. Ilustremos con algunos casos. Por ejemplo, la vida del pez payaso. Después del apareamiento, la hembra de esta especie desova miles de huevos en alguna superficie plana de la anémona. Desde ese momento, el pez macho se convierte en el protector de los huevos durante un periodo de entre 6 y 10 días. Luego los huevos eclosionan unas 2 horas después de la puesta del sol. Después de nacer, las larvas se adentran en el océano. Sin embargo, esta especie es muy vulnerable a los depredadores, y la gran mayoría de las larvas son devoradas antes de completar su ciclo vital. Una minúscula fracción se salva, pero son suficientes para que unos pocos logren vivir en otra anémona y continúen perpetuando la especie. Otro ejemplo lo tenemos con las tortugas marinas, que ponen sus huevos por encima de un nivel más alto que el de la marea. Luego de excavar un hueco, depositan entre 50 y 200 huevos, y luego los ocultan. Tras la incubación, las crías salen de los huevos, y comienzan a sortear varios obstáculos y peligros en su camino. La suya es una carrera desesperada hacia el mar. En su camino se topan con escombros, con peligrosos cangrejos y hambrientas gaviotas. Otras amenazas se encargarán de diezmar la población total de tortugas recién nacidas. Ya dentro del mar se encontrarán con otros depredadores, como peces y tiburones. Y las aves seguirán atacando cuando los pequeños quelonios salgan a la superficie para tomar aire. Con tantos peligros es un milagro que algunas queden vivas. Se salva una pequeña fracción, a lo más, 1 de cada 1000 aproximadamente, es decir, cuanto mucho 1/10%. El caso de la fecundación humana es bien conocido. Tras una eyaculación normal, la carrera comienza con 43 millones de espermatozoides en promedio. Ellos enfrentan situaciones muy peligrosas para llegar a su objetivo. Muchos morirán en ese ambiente ácido. Una vez dentro del cérvix o cuello uterino, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos mueren tratando de penetrar la mucosa. Las células del sistema inmunológico de la mujer destruyen a miles de ellos al confundirlos con invasores. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa que sí contiene el óvulo aún no fecundado. Al final, es el óvulo quien escoge al espermatozoide por sus mejores características. Solo uno de estos 45 millones no se extingue. El porcentaje de salvación es de 2 millonésimas%. Al principio de los tiempos ocurrió un gran evento de extinción. En el origen del universo, las partículas aparecieron en pares, y éstas formarían todo: materia y antimateria. Pero tras un nanosegundo, al estar en contacto, se aniquilaron mutuamente. Esto supone la aniquilación instantánea de ambos pares. Eso sucedió en el Big Bang. Se suponía que las partículas de materia se aniquilarían con otras tantas de antimateria. Pero sabemos que no toda la materia desapareció. ¿Qué sucedió? De haber existido una perfecta simetría entre la materia y la antimateria, se habrían aniquilado todos los pares al instante. Como resultado de ello, el cosmos habría sido nada. Pero por fortuna no existió una perfecta simetría.
debió ocurrir algo que la rompió y provocó que una partícula de cada 1000 millones de partículas de materia se salvara de la total aniquilación. Ese pequeñísimo porcentaje formó este universo, tal y como lo conocemos. Se salvó una 1000 millonésima parte del total. Es decir, se salvó un 10 millonésimo % de toda la materia. El mundo real nos enseña que solamente un pequeñísimo porcentaje de individuos de una población dada se salva. Como dato curioso tenemos otros ejemplos, no tan fidedignas como los de la naturaleza, pero vale la pena echarles un vistazo. Algunas personas creen que, exactamente, 144.000 fieles serán salvados para ir al cielo. Como las doctrinas de los pentecostales, la de los santos de los últimos días, la de la unificación o los skopsists de Rusia. Lo que significa que solamente se salvarán 144.000 de una población de 8.100 millones de personas, es decir, sobrevivirá uno de cada 65.000 individuos, aproximadamente. Esto representa 1.7 milésimos% de salvación. En conclusión, con todo lo anterior, podemos formarnos una muy buena idea de cuántos lograrán salvarse. Bueno. Hasta luego, si es posible, nos veremos de nuevo.